Estamos hoy en esta palestra. Voy a dar inicio a la presentación de quien será el moderador el día de hoy, Víctor Manuel Reynoso Angulo, profesor e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por Faxo, México y licenciado en Sociología por la UNAM. Ha publicado varios libros y artículos académicos sobre partidos políticos y procesos electorales en Puebla. Víctor Manuel Reynoso, bienvenido. Le cedo la palabra para que pueda moderar y demos inicio a la palestra tan interesante que tenemos el día de hoy. Bienvenidos a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a empezar. Empiezo con la presentación de quienes participan en esta palestra. Los dos son personalidades públicas muy conocidas aquí en el estado de Puebla. No voy a leer su currículum completo, se me llevaría los 40 minutos. Miguel Ángel Mantilla ha sido diputado federal, regidor en el Ayuntamiento de Puebla, tiene una amplia experiencia en la empresa privada aquí en el estado y actualmente trabaja como cabildero en la Cámara de Diputados. José Juan Espinosa ha sido presidente municipal de San Pedro Cholula, actualmente es diputado local por Movimiento Ciudadano y tiene también una presencia muy importante en la vida pública de nuestro estado. No sé si ustedes quisieran añadir algo más, creo que con esto es suficiente porque además, perdón. No, solamente una aclaración, soy diputado por el Partido del Trabajo. Fui diputado por Movimiento Ciudadano en 2 ocasiones. Hoy soy diputado por el Partido del Trabajo. Muchas gracias. Me acaba de llegar esa información. Alguien mandó aquí información ya un poco añeja. Muchas gracias, José Juan. Miguel, no sé si quieras tú aclarar algo. Suficiente. Algo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, la pregunta, hay una sola pregunta para esta palestra. ¿Están preparados los partidos políticos para integrar candidaturas ciudadanas? No sé cuál de los dos quiera empezar. Con gusto. JJ, como gusto. Adelante, Miguel, por favor. No, por favor, te conectaste primero, te toca. Bueno, muchas gracias y qué gusto saludarte. A mí me parece que tendríamos que estar preparados hoy más que nunca. El Partido de Acción Nacional siempre se ha jactado de ser una escuela de ciudadanía y precisamente ha abierto, y no solo Acción Nacional, prácticamente ningún político deja de ser ciudadano, ¿sí? Aquí me parece que la pregunta clave no es si solo tienen que ser ciudadanos per se, sino que sean gente honesta y que pongan precisamente en el centro de su acción la intención del bien común. Estas son palabras que seguramente se han desgastado mucho en el tiempo, porque hoy por hoy vivimos una crisis gravísima, y no solo en México, vivimos una crisis enorme en el mundo, en donde, bueno, pues vemos cómo se ha deteriorado esta percepción de lo que es la democracia, ¿sí? Y bueno, finalmente es por el hecho de que los partidos, de una u otra manera, entran en un juego de practicismo puro y entonces dan simple y sencillamente cauce a muchas prácticas que de alguna manera decepcionan a la ciudadanía. Pero también voy a decirles una cosa, el problema está en que tenemos una ciudadanía apática. Entonces, cuando hablamos de si los ciudadanos deben de participar en política, se participa en política cotidianamente, se hace política incluso en el hogar, se hace política también en la comunidad, de alguna manera de vecinos, en las cámaras empresariales, ¿sí? Sin embargo, hacemos una reducción, una visión sintética de lo que es la política y le atribuimos solamente a los partidos, lo cual me parece que es un equívoco. Tenemos que hacer que las instituciones que de alguna manera sirven para acceder al poder, que son los partidos, se abran a la ciudadanía. Yo, sinceramente, profundizaría más ese concepto. A la gente buena, al corazón franco, noble, dedicado, al que verdaderamente se apueste por el bien común. Aquí vemos una carrera sin fin de cómo, de alguna manera, a aspirar a otro puesto político,
sea el que sea, se llamen diputados, se llamen alcaldes y demás, y en muchas ocasiones nos enfocamos en esa carrera de juegos, incluso rudos, poco decentes, poco éticos, por alcanzar un determinado puesto. Y entonces se pierde la visión del bien común y del servicio público, que tendría que ser la mejor de las caridades. Pero entonces, si es así, abiertos a la ciudadanía, claro, pero yo diría, y no hemos tenido ya muchísimas experiencias de ciudadanos, entre comillas, todos somos ciudadanos, insisto, pero tenemos futbolistas y artistas y tenemos empresarios dentro de la acción política y sin embargo me parece que el requisito no es ser ciudadano, es, insisto, una expresión simplona, como un escapismo sin reflexión profunda. Tenemos que apostarnos, sí, abrirnos a la gente decente, todos los partidos políticos y mejorar las instituciones. Gracias. Perdón. Sí, muchas gracias, Miguel. José Juan, pues la misma pregunta, tu reflexión sobre la misma pregunta. Gracias, Víctor. Y bueno, en primer lugar, saludar a Sumamos. Gracias por esta invitación. Un gusto compartir este espacio con Miguel Mantilla, con quien he platicado en diferentes momentos de la vida pública en nuestra entidad. Y bueno, yo quiero compartir mi punto de vista. Yo creo y estoy convencido que los partidos políticos todos no tienen otra salida más que buscar nuevos cuadros más allá de sus filas. Por supuesto que ha habido una resistencia en todas las cúpulas, en lo general de la mayoría de las fuerzas políticas, pero es una realidad que en todos los partidos políticos, y si hablamos de algunos ejemplos, en el caso de Puebla, el primer partido político que precisamente abrió espacios a candidaturas ciudadanas o candidaturas externas fueron dos institutos políticos. El Partido del Trabajo, en lo que fue la participación que en su momento tuvo Gabriel Hinojosa Rivero. Recordemos que el propio Gabriel Hinojosa fue un candidato no tan identificado con los grupos tradicionales del PAN. Fue un experimento interesante el que se hizo en Puebla capital. Y el ejemplo más reciente fue el del doctor Enrique Cárdenas, donde sin lugar a duda, después de la tragedia del 24 de diciembre, fue una gran sorpresa para la clase política tradicional que el Partido Acción Nacional, quien se había caracterizado en los últimos años precisamente por cerrarse a un solo grupo político, por supuesto en alianza con otras fuerzas como lo es Movimiento Ciudadano, que también hay que decirlo, en términos estatutarios fue el primer partido político a nivel nacional, partido político nacional que a nivel nacional, desde su construcción, desde los primeros documentos básicos que registró en el INE en el año 2000, empezó a hablar de las candidaturas externas o de las candidaturas ciudadanas, rompiendo los candados que en ese momento tenían el resto de las fuerzas políticas que precisamente le cerraban la posibilidad, le cerraban la puerta para que ciudadanos que no habían participado en procesos electorales o en la vida interna de los partidos o habían ocupado cargos de elección popular o en la administración pública, ya sea en lo federal, estatal o municipal, pudieran de la noche a la mañana, sin antecedente alguno en estos rubros, presentarse en las boletas. Eso es algo que hay que reconocer y este modelo que en su momento implementó, lo que en su momento fue Convergencia, que luego mudó al nombre de Movimiento Ciudadano, pues sin lugar a duda fue la punta de lanza para que la mayoría de las fuerzas políticas, los partidos tradicionales, no les quedara de otra más que abrir la puerta de sus institutos políticos a candidaturas externas o candidaturas ciudadanas. Y bueno, yo coincido con lo que señaló Miguel Mantilla, porque al final del día todos somos ciudadanos. El problema es que se requiere, y el reto que tienen todas las fuerzas políticas, es llevar a las boletas, llevar a las urnas a los mejores ciudadanos, a los ciudadanos de bien. Yo así le llamo este concepto que empezamos a construir en el municipio de San Pedro Cholula hace 6 años que tuve la oportunidad de ser presidente municipal, donde sin lugar a dudas, si queremos tener mejores ciudades,
un mejor Estado, un mejor país, necesitamos llevar a los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, vengan de donde vengan, me refiero por supuesto a actividades lícitas, pues llevarlos a esos cargos de toma de decisiones, donde sin lugar a duda es a través de la política el único espacio donde se puede cambiar la realidad en la que nos encontramos inmersos. Porque también lo decía Miguel, hemos visto ejemplos en el tiempo reciente donde incluso futbolistas muy destacados, muy reconocidos, gobiernan estados con pésimos resultados. Hemos visto también candidaturas independientes que bajo la bandera de candidaturas ciudadanas, sin recordar el pasado que tuvieron en partidos políticos tradicionales, como sucedió en Nuevo León, donde el hoy gobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, así se le conoce, pues sin lugar a duda, aunque fue el primer candidato a gobernador de una entidad federativa independiente, el primer candidato independiente, pues tenía una trayectoria de muchísimos años en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, yo creo que hoy los partidos políticos no tienen otra salida más que valorar, explorar precandidaturas y en su momento candidaturas que vienen de la sociedad civil, que vienen ya sea del mundo de las universidades, del mundo académico, de la vida empresarial, en fin, pero buscar a los mejores ciudadanos es el reto que tienen todos los partidos políticos, aunque también hay que decirlo que a nivel local, la realidad en torno a las candidaturas independientes es muy distinta a la que se vive en otras entidades federativas. En Puebla, por ejemplo, a pesar de que hace aproximadamente 3 semanas se concretó una reforma electoral con miras al proceso electoral del próximo año, del 2021, no se flexibilizaron o no se rompieron los candados de las candidaturas independientes. Es muy difícil que un ciudadano poblano pueda cubrir los requisitos. También se logró en la elección del 2018. Algunos municipios lograron por primera vez postular candidatos independientes, como sucedió aquí en San Pedro Cholula. Pero, por ejemplo... Perdón, José Juan, sí. Perdón, disculpa que te interrumpa. Son ya los 5 minutos de tu primera ronda. Perfecto, me quedo entonces. Sí, muchas gracias, muy interesante. Romualdo, bienvenido. Estamos conversando en una primera ronda de 5 minutos para cada quien sobre la pregunta: ¿están preparados los partidos políticos para integrar candidaturas ciudadanas? Y estamos hablando en general. Yo les pediría a ti desde esta primera ronda, a los demás en la segunda, si pudieran precisar un poco el proceso electoral que ya inició a nivel federal este mes, o está por iniciar el día 7, me parece. Pensemos en el proceso electoral del 2021 o en los procesos para las elecciones de diputados federales, diputados locales, miembros de ayuntamientos. ¿Están preparados nuestros partidos para integrar candidatos ciudadanos? Adelante, Romualdo. Gracias, Víctor. Buenos días, Miguel. Buenos días, José Juan. Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Quiero agradecer y felicitar a Sumamos, antes de responder tu pregunta y participación. Víctor, a Sumamos, porque creo que este tipo de ejercicios son indispensables, son necesarios y deben ser obligatorios. Creo que la gente confunde o piensa que democracia solamente es ir a votar el día de la elección y llegar y darse cuenta que los partidos políticos que en ese momento están en las boletas, o los candidatos que están en las boletas no los representan, o dicen, no tengo por quién votar, no me siento identificado, tengo que votar por el menos peor. Entonces la gente no se da cuenta que tiene que dar un paso antes, que tiene que hacer este tipo de ejercicios, que tiene que expresarse, en este caso con los partidos políticos, pues para que no estén solamente reciclando los miembros de esos partidos políticos a los candidatos. Y de alguna forma se les van a terminar, ¿no? En teoría, pues también deberían de tener escuelas de cuadros, deberían estar formando nuevos perfiles, pero pues algo pasa en los partidos y no hay. En Atlisco, en donde yo vivo principalmente, podemos ver ese reciclaje. De pronto 5 familias se van rotando esos puestos, ¿no? Entonces la gente se harta,
se fastidia. De pronto esas acciones hacen que la gente misma no participe antes y el día de la elección menos, ¿no? Entonces creo que sí, ese es muy buena estos ejercicios y platicando con la gente antes de este evento también me comentaban y hay desinformación, o sea, desinformación por parte de la gente. No sabe qué es una candidatura ciudadana, no sabe qué es un candidato independiente. Piensan que es una actividad exclusiva de los partidos políticos, el postular candidatos. Entonces, también me gustaría, sí, bueno, yo creo que lo dejaría para la siguiente ronda, pero respondiendo o cambiando un poquito la pregunta esta, de si están preparados los partidos, yo diría, sí deberían de estar preparados, por esto que digo, porque de alguna forma, si no tienes cuadros, si no tienes nuevos rostros, gente nueva, pues deberías de estar buscando de dónde tomarlos. Más bien la pregunta sería, ¿los partidos quieren que haya ciudadanos, que haya representación ciudadana? Y estoy de acuerdo con Miguel, con José Juan. O sea, todo el mundo somos ciudadanos. El que te afilies a un partido político, no pierdes ese derecho. Todos seguimos siendo ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos entonces yo diría, los partidos políticos aceptarían candidaturas ciudadanas, porque de pronto pareciera que eso les quitaría control, recursos, poder, como lo puedas ver, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista que tengo yo como ciudadano, que yo no he participado, no he estado afiliado a ningún partido político. Hace 3 años hicimos pues un ejercicio. Yo en 2017 dije, no me siento identificado con ningún partido político. En las próximas elecciones, pues los candidatos que había para el 2018, yo decía, no hay por quién votar, hay que hacer algo más, ¿no? Entonces es ahí que decidí, junto con más gente, pues afiliarme, volverme aval de una iniciativa ciudadana que se llama precisamente Ahora, que lo que sentimos es eso, no tenemos una identificación por partidos políticos y que queremos que haya algo, que haya un cambio. Pero pues como todo político, toda la gente habla de cambio, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Por ahí le achacan, dicen, le atribuyen una frase a Albert Einstein que dice que es de locos querer cambios y hacer siempre lo mismo. Y es lo que estamos haciendo cada elección. Yo lo veo como, desde mi punto de vista ciudadano, esta elección federal a presidente de la República, todo lo que traía Morena atrás, decían que era un cambio, pues la verdad yo lo único que veía era cambio de colores, porque veía a la misma gente en un partido nuevo. Pero repito, seguía viendo lo mismo, y entonces, pues, ¿cómo esperamos un cambio? ¿No? Entonces, pues, ahí le dejaría mi primera participación. Gracias. No se te oye, Vic. Gracias. Iniciamos entonces una segunda ronda. Bien. Cuando se refiere el tema de si los partidos políticos estarían abiertos, yo creo y desearía que así fuera. Yo puedo hablar de la historia de Acción Nacional, pero me pareciera que ahorita en este debate sería empobrecer de alguna manera este abrevadero de ideas. Yo no quiero entrar en defensa de Acción Nacional o en determinado momento señalar a algún partido político en sus errores. Yo creo que tenemos que ampliar las miras. Partido de Acción Nacional siempre se ha jactado de ser un partido, insisto, escuela de ciudadanía. Sin embargo, a través del tiempo, todos los partidos en este país y en el mundo hemos generado una crisis de credibilidad, ¿sí? La medicina per se, abrirnos a la ciudadanía, ya lo dijimos, JJ, yo y todos seguramente estaremos de acuerdo, no es solo meter ciudadanos, es ver cuál es la calidad de los que van a participar. Muchas ocasiones también se meten los ciudadanos, pero solamente con la intención de ganar una elección sin que sea una garantía de ética, mística y honorabilidad. Entonces, yo meto a alguien de tal corporativo o sindical porque me va a arrastrar tantos cientos de votos, ¿no?
o al artista que es muy popular o futbolista porque tiene 1000 simpatizantes. Y eso me parece, disculpen la expresión, es una verdadera mezquindad y es una estupidez para efectos de intentar resolver este asunto en el que nos metemos. Entonces, yo creo que también, y ya lo refirió JJ, el asunto de intentar meter las candidaturas independientes fue una buena intención. Como todo proceso humano y político en el que en juego entran las intenciones humanas a través de los partidos políticos, a través de sus expresiones legislativas, pues están cargadas de buenas y de malas intenciones. Entonces, aquí efectivamente, en la gobernatura hegemónica, autoritaria, y aunque estaba vestida de un color blanqueazul, no tenía nada que se le pareciera a un partido político humanista. Y lo digo con toda claridad, ¿sí? Porque pues resulta que pusimos en 3 puntos el 3% del electorado para poder aprobar el que fuera un candidato independiente. Entonces, pues resulta que le exigíamos más al candidato independiente que al registro de un partido, lo cual pues ya simbolizaba que era simplemente una intención de dientes para afuera, no una convicción de participación. Ahora bien, han sido imperfectas también las candidaturas independientes, las que han prosperado. Se refería a la del gobernador, ¿sí? Pero en muchas ocasiones también hemos tenido diputados. Entonces pasan 2 cosas. Una, entran como candidatos independientes, a lo mejor con toda buena intención, pero tienen toda la masa de los partidos que se oponen a sus decisiones. Entonces pueden ser muy buenas, pero con una intención de avasallarlo. Y entonces lo que generamos es, una vez más, que la ciudadanía se encuentre en medio, de alguna manera, en esas fuerzas en pugna. Pero además como un lobo estepario, sea diputado, sea gobernador o lo que fuera. Entonces, juega solo. Por eso es lo importante también que sean cobijados por unas instituciones, que además de todo, quien entra, sea ciudadano del perfil que sea, también en determinado momento abrace lo que en determinado momento la institución política le ofrece como ideología. Porque si no, entonces es lo que pugna para que en determinado momento, ya no para la elección, sino dentro de su quehacer legislativo o ejecutivo, pues resulta que empieza a caminar solo. Para efectos prácticos, la ciudadanía pierde. Así sea un ciudadano, así hayamos ganado con ese proceso, pero si se fijan, han sido elementos aislados. Tenemos que purificar las instituciones. Urge que efectivamente los partidos políticos pongan reglas claras, clarísimas. Esto de a de veras se tiene que ventilar, se tiene que poner en forma transparente. En Acción Nacional teníamos, por ahí hubo una pregunta de alguien que nos está mirando y decía que cómo se puede aspirar a una candidatura. Tú entrabas a una asamblea, fueras quien fueras, aún no siendo miembro del partido, y entonces entrabas a una asamblea donde la asamblea votaba si eras digno o no de la confianza para representar al partido. Creo que muchas de estas prácticas se tendrían definitivamente que abrir. Ahora, en sentido práctico, con la pregunta que hacías, Vic, ¿qué va a pasar en el 21? En el 21 tenemos una gran problemática, si no mal recuerdo son 27,000 cargos de elección popular en regidurías, diputaciones locales, federales, etc. Entonces, ciertamente hacer una asamblea por cada uno de esos puestos va a ser imposible. No generemos de ninguna manera expectativas en ese sentido. Pero yo creo que sí, una causa como esta de Sumamos, en las que hagan una propuesta de ciudadanos dignos, que las hagan con los partidos o con las alianzas que en determinado momento puedan garantizar una vida digna, equilibrada, con esa visión de bien común de veras subrayado, no de discurso, me parece que es lo que necesitamos. No solo ciudadanos per se, ¿sí?, sino ciudadanos dignos, honorables, llenos de mística y con una visión verdaderamente de purificación de la política como una expresión de una caridad sublime. Gracias, Miguel. Ya una precisión interesante, no cualquier ciudadano, buenos ciudadanos, como decía José Juan, pero además que hayan mostrado capacidad de organización
en alguna asociación civil. Muchas gracias. José Juan, tu segundo turno, adelante. Bueno, yo quiero rescatar esta parte porque eso que acabas de decir es importantísimo. No solamente basta ser ciudadano para ser competitivo en esta moda reciente de las candidaturas ciudadanas o independientes, sino tener la capacidad de ejercer una buena administración pública en el caso de que sea un cargo en el Ejecutivo, o tener la capacidad de legislar si estamos hablando del poder legislativo, que son los espacios que estarán en juego en el 2021. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2021? Las candidaturas independientes que no se tocaron en la última reforma electoral, que se mantienen los candados, desde mi punto de vista son suicidas. ¿Por qué? Porque aunque se pudieran alcanzar las firmas, hay una inequidad tanto en el financiamiento como también en el acceso a tiempos de radio y televisión. O sea, las candidaturas independientes como tal, sin partidos políticos, desde mi punto de vista en el 2021, son poco rentables, suicidas para quienes las encabecen, repito, porque el Congreso local, por supuesto, con el brazo dominante que se mantiene desde el Poder Ejecutivo local, que es algo que es urgente en Puebla cambiar, pues no fue capaz de flexibilizar o por lo menos entrar en la media nacional, donde hay otras entidades federativas donde es más fácil poder llegar a ver tanto presidentes municipales independientes como diputados locales independientes. El modelo más exitoso se ha tenido en el estado de Jalisco con este joven Kumamoto, que sigue siendo muy rentable desde el punto de vista electoral, estadístico, y que incluso fue capaz, a pesar de la resistencia que hubo de los partidos políticos tradicionales, de poder empujar una agenda legislativa que fue muy atractiva en esa entidad federativa. Y también quiero rescatar lo que dijo Miguel Mantilla, porque lo que ha sucedido es que los ciudadanos solamente ponemos atención durante los procesos electorales de lo que sucede en la vida pública. Y yo siempre he dicho que la democracia no se agota en las urnas, ni cada 3 ni cada 6 años. Los ciudadanos tenemos que participar de forma permanente y no basta llevar a candidatos ciudadanos o externos a ocupar cargos de elección popular, sino que estos cumplan, como bien lo decía Miguel, con lo que en su momento se conoce en términos electorales como la oferta de campaña o la plataforma electoral. Que eso es lo que lamentablemente en Puebla ha generado que actualmente quienes ganamos la mayoría en el Congreso del Estado estemos perdiendo en un periodo muy corto la confianza del electorado. ¿A qué me refiero? Que una cosa es lo que se dice en campaña, sean candidatos de cuadros partidistas o candidatos externos, y una cosa muy distinta, lo que se legisla o la manera como se gobierna cuando logran este respaldo popular. El mejor ejemplo es la legislatura actual. Mucho de lo que en su momento se anunció como parte de una agenda legislativa, la realidad ha sido totalmente distinta, y lo mismo ha pasado con distintos ayuntamientos que se comprometieron a determinados proyectos, se comprometieron durante la campaña, por ejemplo, en Puebla, a dar marcha atrás a la privatización del agua. En Puebla, en campaña, nos comprometimos a no aumentar impuestos, a no crear impuestos, cuando en lo local se ha hecho exactamente todo lo contrario. Hoy tenemos un nuevo impuesto al hospedaje, hoy tenemos un incremento al impuesto sobre la nómina. Hoy insiste el gobierno del estado en cobrar un reemplacamiento, un control vehicular y una tarjeta de circulación que ni se justificaba en la plataforma electoral que presentamos, ni mucho menos en esta realidad que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel local. Entonces, los partidos políticos en el 2021, claro que ya están explorando cuadros externos, pero ahora el reto es que esos cuadros externos sean rectores en funciones o sean exrectores, sean empresarios, sean poblanas y poblanos que vienen de los medios de comunicación, en fin, tengan la capacidad no solamente de ganar una elección, sino de tener un buen gobierno. Y ahí entra mucho la estrategia que los partidos políticos puedan llevar a cabo en los próximos meses para arropar esos candidatos externos o candidatos ciudadanos con cuadros de los propios partidos o de otros sectores o de otros sectores de la sociedad que sean capaces
de lograr no solamente ganar una elección, sino de tener un buen gobierno. Porque creo que todos coincidimos que esos casos de éxitos que estamos viendo de triunfos en el tema de la gobernatura de Nuevo León, en la práctica de gobierno ha sido desastrosa. Hemos visto también casos exitosos de presidentes municipales que ganaron por la vía independiente, que están teniendo excelentes resultados. No me refiero al estado de Puebla. En Puebla no se ha logrado este avance en la vida democrática como sí se ha tenido en otras entidades, principalmente del norte del país. Y bueno, yo creo que en el 2021 pues tenemos que ser, los partidos políticos tienen que ser lo suficientemente capaces de construir alianzas que les permitan llevar a esos cuadros ciudadanos o cuadros no tradicionales de las fuerzas, no militantes de las fuerzas políticas, y además tener muy buenos resultados en la gestión de gobierno o en la gestión como diputados locales, que son los cargos que estarán en juego en lo local para el 2021, Víctor. Tu micrófono, Vic. Falta de práctica. Nos avisaron que tenemos ya muy poco tiempo, a pesar de que estamos diario en esto, todavía se nos va. Romualdo, si pudieras tener una participación puntual para darnos tiempo antes de las 11:50 de un minuto cada quien para cerrar el chat. Adelante, Romualdo. Sí. Muchas gracias. Sí. Yo creo que me da gusto ver que representantes de partidos políticos, y en este caso yo, coincidimos con estas ideas, ¿no? Que sí, las candidaturas ciudadanas son una opción para los partidos. En el Consejo Nacional de ahora, en donde tenemos contacto con otros lugares, también nos han comentado que en Michoacán, que en otros lugares, también los partidos políticos están analizando, están viendo con muy buenos ojos estas opciones de tener candidatos externos, y coincidimos. Muchas de las cosas que ha dicho José Juan, que ha dicho Miguel, creo que todo el mundo coincide, pero no sé por qué pasa, ¿no? No debemos de meter gente famosa, gente que simplemente porque fue un muy buen jugador o fue una muy buena actriz, estén ocupando esos puestos políticos, ¿no? Hay muchos casos. También me gustaría comentar, y sobre todo para la gente, para los ciudadanos que están ahí, que nos están escuchando, porque de pronto ven a los expertos hablando de candidaturas ciudadanas, candidaturas independientes. Para muchos me decían, ¿no es lo mismo? Y pues no, o sea, creo que los cuatro que estamos aquí sabemos que no es lo mismo, pero para la gente piensan que es lo mismo. Entonces, un candidato independiente es precisamente un ciudadano que no ha militado en un partido, en teoría, ¿no? Y se registra ante una autoridad electoral, pues precisamente en ese proceso, en el siguiente proceso electoral, para intentar aparecer en la boleta, ¿sí? No está arropado, no está apoyado por ningún partido político, e incluso va compitiendo en ese proceso, en esa elección va compitiendo con los partidos políticos. Y por el otro lado, la candidatura ciudadana es precisamente eso, gente, ciudadanos, propuestas que no han militado también en partidos políticos, pero son arropados por los mismos. Aquí podrían también retomar ejemplos. Ya mencionó José Juan Kumamoto, que él fue un caso de éxito. Él fue como dos versiones. La primera para cuando fue diputado local en Jalisco, pues le fue muy bien. Ganó, hizo un buen papel, y eso le generó una inercia. Dijo, de aquí me voy. Pues el siguiente paso es senador independiente. Y no creo que haya cometido un error, sino más bien su estrategia fue, no voy a hacer alianza con nadie. Y el resultado fue que, a pesar de que él tuvo más votos que cualquier fuerza política sola, él quedó ahí, afuera. Entonces, él no quiso hacer alianza, no quiso juntarse con nadie más. Dijo, quiero ser puro, ciudadano independiente puro, no quiero ver nada que ver con los partidos. Eso pues, lo llevó a no tener el resultado que esperaba, ¿no? Como dicen también en Nuevo León, este candidato independiente, que además era gobernador, pidió licencia, no solo estuvo aprovechando la experiencia, yo creo que estuvo aprovechando la estructura,
y además los recursos, ¿no?, de su estado para las intenciones que tenía ahí en campaña. También completando el comentario que hacía José Juan de Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas, ese ejemplo, serían 2 ejemplos de candidatura ciudadana. La primera fue en el 2017, cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador lo invita a participar, ¿no?, como aspirante a la gobernatura. Y entonces él acepta y de pronto cada partido tiene sus formas de elegir a sus candidatos. Las famosas encuestas no le favorecen y entonces ahí esa participación se quedó también en intento. La segunda fue en el 2019, en la elección extraordinaria, cuando el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que no eran una alianza, sino era un candidato común, lo arropan, ¿no? Eso para algunas personas, para muchas personas, era una esperanza, era las cosas están cambiando, ¿no? Tenemos un buen candidato, los partidos los están postulando a una candidatura ciudadana, y entonces yo estaba tenía mucha esperanza de que este buen candidato fuera nuestro gobernador. Pero pasó algo, la apatía, la gente no salió a votar. Yo platicaba, y con 10 de 10 la traición de los partidos. Bien. 10 personas con las que yo platicaba, esa era mi encuesta. Estamos ya sobre el tiempo. Sí, déjame con eso termino. Con 10 personas que yo platicaba, 8 me decían, es que Enrique Cárdenas debe ser el gobernador. Enrique Cárdenas debe ser el gobernador. Eso lo dijeron en palabras, pero no lo dijeron en las urnas. Y bueno, por eso estamos ahorita así como estamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Realmente nos quedó corto el tiempo, apenas alcanzamos a hacer una introducción al tema. Creo que ya tenemos el marco general. Nos faltaría entrar de lleno al tema, pero el tiempo terminó. Esto da para otra sesión. Lástima, pero muchas gracias. Desde luego a Sumamos por invitarnos y a ustedes 3 por participar. Ya habrá otra oportunidad para profundizar. Gracias. Ojalá un gusto de compartir contigo, JJ, Romualdo. Gracias por tu intervención, Miguel. Vic. Gracias, Sumamos. Igual, Romualdo. Víctor, gracias. Gusto en verlos y escucharlos. Ojalá puedan armar otro bloque para continuar con este importante tema. Gracias. Ojalá. Gracias.